El último libro de Nelson Castro, Nuestra actualidad política. Nelson, retomamos. Perón hizo un doble juego, se valió de las organizaciones juveniles para erosionar al régimen, pero una vez que llega al poder inmediatamente pone fin a lo que era la actitud violenta y allí margina a los jóvenes, como decíamos, con la recordada expulsión de la plaza. Estas lealtades complejas son las que explican que el peronismo pueda ser oficialista y opositor al mismo tiempo. Bueno, me gustaría saber Yo creo que representa lo que es un movimiento, efectivamente una estructura movimentista que abarca todo, ¿no? Entonces ahí está la derecha, la izquierda, el centro, arriba, abajo, lo conservador, lo más revolucionario, todo convive bajo un supuesto ideal de querer lo mismo, y no todos quieren lo mismo, efectivamente, y esto fue lo que pasó ahí, muy fuertemente manifestado, porque efectivamente la juventud se sentía, era consciente que había hecho muchísimo durante la campaña para erosionar a la dictadura de Lanús. Hay una frase de Galimberti, ¿no es cierto?, que a tono de reproche dice: ¿qué cosa? Nosotros hemos pasado de ser la juventud maravillosa a ser los muchachos delincuentes de este momento cuando había declinado. Y eso efectivamente era muy difícil de zanjar de una manera pacífica, sobre todo en una década como la del 70, en donde equivocadamente eran muchos los que creían, lamentablemente, que con la violencia se solucionaba algo. Néstor Kirchner en uno de sus discursos cuenta que se recuerda a sí mismo en la Plaza de Mayo durante la asunción de Cámpora. ¿Cómo ves la relación entre el kirchnerismo y el peronismo clásico? Bueno, el kirchnerismo pretende ser, a ver, como una copia de aquel peronismo del 70, y la verdad que tiene muy poco de eso. Y segundo, porque además ha demostrado no haber aprendido nada de lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Hay además una valoración de la figura de Cámpora que es absolutamente inadecuada e incorrecta. Cámpora no fue ningún revolucionario, Cámpora fue un hombre que fue superado por la realidad que tenía ante una decisión propia de ser un subordinado genuflexo de Perón absolutamente, ¿no es cierto? Así que toda esta visión que hace de la juventud maravillosa, el kirchnerismo, es propia de un relato que no tiene correlación con lo que fue la realidad de aquel momento, porque además por parte de la juventud lo que existía era una profunda división, existía la juventud peronista de derecha, existía la juventud peronista regionales de izquierda, y todos estaban en una pelea que era una puja por espacios de poder que no tenían mucho que ver con lo que era el llevar adelante tareas concretas de gobierno. Recuerdo haber visto en uno de tus programas a los mismísimos parientes de Cámpora, ¿no?, que no estaban muy de acuerdo con esta imagen de Cámpora tal cual se comenta. Y entonces, ¿por qué se insistió con eso? Los parientes no estaban de acuerdo. Yo creo que es un cliché del relato. Viste que este gobierno pretende reinventar la historia. Y entonces, como reinvención de la historia, sale ahora la Cámpora como si fuera Cámpora algún representante de una revolución imposible. Cámpora no lo fue, terminó muy mal con Perón. Perón fue ingrato con Cámpora, esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Lo terminó despreciando, pero la verdad que Cámpora todas las tardes, Alberto, y eso nosotros lo ponemos en el libro, y le agradezco mucho a Miguel Bonazo, que nos dio un aporte muy importante en esto, y su libro El presidente que no fue, yo te diría la Biblia desde ese punto de vista. Cámpora entraba todas las tardes a la sala de tele de la Casa de Gobierno y le preguntaba a Perón qué era lo que tenía que hacer. Yendo al presente, el kirchnerismo del 2015 será la fuerza de origen peronista que más tiempo habitó la Casa Rosada. ¿Cómo analizás el famoso vamos por todo, que lo dijo en Rosario, y las tensiones en general con todos? Bueno, yo creo que el vamos por todo marca, sincera lo que el kirchnerismo hoy tiene por delante como desafío. El kirchnerismo, que tiene un método profundamente peronista, quiere quedarse con el peronismo, y el peronismo no quiere que el kirchnerismo se quede con el peronismo. Y esta es la lucha que nosotros vamos a ver, y que va a ser una lucha decisiva, que va a tener, digamos, una instancia primera de definición en la elección de octubre. Si el kirchnerismo se queda sin la posibilidad de la reelección, el kirchnerismo como tal sabe que tiene un futuro, por lo menos en lo inmediato, muy dificultoso y con gran riesgo, no de desaparecer, pero sino de quedar sometido a una estructura casi sectaria que en algún momento se va a tener que ir del peronismo.
Cuando se produjeron las denuncias contra el vicepresidente Amado Boudou, la decisión fue remover del caso al juez y también al jefe de los fiscales, el histórico Esteban Rigui. ¿Cómo analizás la mirada oficial sobre las investigaciones sobre Lázaro Báez, ¿no? y esto que se conoció? El problema, más o menos, el gobierno ha echado recursos a las mismas cosas, ¿no? Ha buscado recusar a jueces independientes, ha puesto jueces y fiscales absolutamente dependientes. La táctica y la estrategia del gobierno es exactamente lo mismo, y yo creo que, por supuesto, como pasa en Argentina, deberemos esperar hasta el cambio de gobierno. El día que cambie el gobierno, Boudou va a tener que acostumbrarse a pasar momentos de zozobra en Comodoro Pi, porque las evidencias contra él son muy fuertes. El peronismo ha sido muy hábil en su retórica, en su simbología, en la construcción de mitos. ¿El kirchnerismo, con su relato épico, superó al propio peronismo en la forma en que se cuentan los hechos? No, el kirchnerismo ha echado mano de los mismos métodos del peronismo, de los peronismos sobre todo de la década del 50. Hay un libro muy bueno que yo le recomiendo a todo el mundo, el de Silvia Mercado, el de Apol, el inventor del peronismo, que marca claramente cuáles son los métodos a los cuales hoy está echando mano al gobierno. Por eso es increíble el anacronismo del gobierno, porque decir, pero ¿cómo van a utilizar cosas de hace 60 años que hace 60 años fracasaron? Así que digamos, lo innovador del kirchnerismo es un blef, como en todas cosas. Lo del kirchnerismo es más viejo que la ruda, te diría, desde el punto de vista de la utilización de la estructura de propaganda política para querer instalar una metodología de gobierno, sobre todo tendiente a disimular o tapar los fracasos. Nelson, hablábamos antes de la salud de los líderes, ¿eh? ¿Cómo está la salud de Cristina actualmente, de la presidenta? Bueno, yo creo que la presidenta tiene dos problemas. Un problema es su personalidad, una persona compleja, insegura, por lo tanto autoritaria, que lo ha sido así siempre en muchos aspectos, que hoy por hoy nota la falta de su esposo. Es decir, el rol de Kirchner hoy lo marca su ausencia. Hay un montón de cosas que no veíamos de Cristina Fernández de Kirchner porque las tapaba Kirchner, hoy no las tiene, y entonces es una persona insegura, cerrada sobre sí misma, temerosa del contacto con los que piensan diferente, y todo esto lo suple con toda esta, yo diría, sobreactuación, ¿no es cierto?, que da origen el relato, que expone su perfil psicológico de soledad, sus errores de concepto, y su falta de contacto con la realidad. Cuando el otro día ella dijo que, refiriéndose a la tragedia del tren, dijo la vida es así, demostró profundamente su desprecio hacia el dolor de los otros y demostró no conocer cómo es la vida de la gente. Es decir, la vida no es que vos vayas a trabajar en el tren y te mates, la vida es algo distinto. Ahora, la presidenta es una buena oradora, pero ¿no la condena improvisar discursos permanentemente, que no prepare, por ejemplo, confía en su improvisación? Bueno, por supuesto. Esto vos sabés que cuando estaba en vida Néstor Kirchner, si vos analizás, y eso algún día lo vamos a hacer, cuando pase este periodo, sí. Si vos analizás los discursos de Cristina Fernández de Kirchner después del fallecimiento de Néstor Kirchner y antes, vas a encontrar que durante la vida de Néstor Kirchner los discursos de Cristina eran profesorales. ¿Y cuál era la cuestión? Bueno, estaba mirando a Néstor Kirchner, que era el que después daba el veredicto y te decía estuviste muy bien, estuviste muy mal y demás, ¿no es cierto? Hoy no está. Y por lo tanto la presidenta hoy es Susana Jiménez. Se ha enamorado de su personaje, toda la cranioteca de la Secretaría de Comunicación cree que ese es el personaje y por lo tanto, digamos, dicho con todo respeto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces escuchamos que Susana Jiménez dice cosas que no tienen asidero o marcan un conocimiento muy, muy serio de la realidad? Yo le quiero enormemente a Susana, pero hay cosas que por supuesto ya no domina. Bueno, a la presidenta le pasa exactamente lo mismo. Le preguntamos a los autores siempre, ¿qué creen que van a quedar, qué le va a quedar al lector después de leer el trabajo, ¿no?, de tu último libro tuyo? Dos cosas. Primero, seguramente le va a pasar al lector que la vivió, algo que me está comentando mucho lector, me dice, ¿dónde estaba yo que no viví eso? Y segundo, el que no lo vivió va a decir, pero entonces la década del 70 no era como me la están pintando ahora. Muchos de los que quieren reivindicarla como una época dorada.
Creo que esos son dos de los objetivos que busca el libro, y un tercero, por supuesto, que es permanente, el demostrar, como siempre digo, cómo la salud de los hombres de Estado y de las mujeres de Estado es un tema de enorme sensibilidad política, es un derecho de la ciudadanía a conocer cuál es la real salud de los hombres que ejercen sobre todo la presidencia, porque las consecuencias de sus enfermedades severas la padece la sociedad. La muerte de Perón cambió la historia, y la muerte de Perón con esa vicepresidenta cambió la historia absolutamente, por supuesto, para peor. Nelson, los secretos de los últimos días de Perón, ya la gente lo sabe, está en la calle. Gracias a vos. Gracias, querido. Hasta cualquier momento. Gracias, sí, me va a encantar estar presentando el libro contigo en Rosario próximamente. Un abrazo, Alberto, gracias por tu generosidad de siempre. No, gracias a vos. Nelson Castro, efectivamente lo vamos a presentar en Rosario. Sugerencias a Dicen que Dicen, @fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Esperamos que haya sido de su agrado el programa. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Auspiciaron este programa Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. www.empresaargentina.com.ar. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort.